Hola, bienvenidos. Somos la familia número 2, estudiantes de la Universidad César Vallejo en la experiencia curricular Cátedra Vallejo del segundo ciclo, y a través de esta presentación conoceremos acerca de la obra social escrita por César Vallejo titulada El Tungsteno, que rescata la realidad del trato cruel hacia los trabajadores andinos en el pueblo de Quirubilca. A continuación conoceremos los datos biográficos y los aspectos más importantes dentro de su experiencia laboral que contribuyeron en la elaboración de esta obra literaria. Existen muchos poetas y escritores en el Perú. En esta oportunidad hablaremos sobre César Abraham Vallejo Mendoza. Para iniciar abordaremos los datos biográficos que tiene este gran poeta. Según Ortiz, en 2010, César Vallejo abandonó la universidad por motivos económicos, por lo que comenzó a trabajar en minas de Quirubilca. A partir de 1915 hasta 1917, Vallejo estudió Derecho, aún viviendo en Trujillo. Tuvo como trabajo ser profesor de varias instituciones educativas, hasta que queda desempleado. César Abraham Vallejo Mendoza, muy aparte de ser reconocido por la narrativa, fue un gran poeta. Uno de estos reconocidos poemas es España parte de mí este cáliz, que se publicó después de la muerte de César Vallejo. Para empezar, este poema, que es el último de los 15 y el que fue llamado de la misma manera que el poemario, fue una composición circular debido a que la frase del primer verso hace su aparición en el último. También esa es la frase que el poema gira alrededor del mismo. Este poema cuenta con 5 estrofas, de la cual sus versos son variados, versos a que incluso llegan a sobrepasar las 15 sílabas. Asimismo, se observa el uso de las figuras literarias, como la anáfora, imágenes, metasis, hipótesis, personificación, hipermatón y simil. Todo esto para crear un ambiente de formación para los niños, ya que ellos serían el futuro en la sociedad española. El poema se basa principalmente en los temas políticos y en los temas religiosos. Si cae, digo sin decir, si cae España de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo va a quedarse en 10 los dientes? En palote el dictongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar, atado por la bata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació? Reflexionando en estas líneas podemos afirmar que el yo poético es un hombre preocupado por el futuro de una guerra en su país, una guerra la cual solamente ha traído desgracia y infelicidad. El yo poético manifestó que el dolor se presenta más grande que nunca, que el dolor ha contagiado todo el entorno en todos los sentidos, pues este dolor viene de todos lados y de todas formas, siendo cada vez una más dolorosa que otra. Esta visión del mundo del yo poético nos permite ver a mayor profundidad las características de una realidad injusta y abusadora. Desde el dolor es lo que está por encima de todo, donde el dolor crece y a una velocidad incesante y llega a magnitudes donde se ve impregnado en todo lo que el hombre rodea. Aún así, Vallejo, a este poeta peruano se le considera como el poeta de la esperanza. Además de poeta, Vallejo se dedicó a escribir innumerables y maravillosas obras, como de la que hablaremos a continuación. El Tungsteno empezó su travesía en Madrid en 1931. La obra de Vallejo nos cuenta sobre los abusos, la explotación laboral y la violencia que cometieron los representantes de la empresa minera y el mismo gobierno local contra los propios habitantes de Quirubilca, obreros y soras. Según Díaz, en 1992, el tungsteno, particularmente el agotamiento, fue causado por el problema social, política y económica del Perú. El comunismo se estaba extendiendo y se aferró pasionalmente a este teoría.
Cuando no había más remedio, explicaba a través del personaje el heredero Servando Juan. En Hidalgo de 2016, el uso de la violencia por parte del gobierno garantiza el orden público. Esta es considerada como medio principal para el acatar de la ley. En otras palabras, la violencia no se basa en igualdad, en justicia ni en el poder. A manos del Estado se refiere a un modo de dominación poderosa. Sin embargo, no deja de ser violencia. Como podemos leer en Laura el Tusteno, nos mencionan del apogeo ahorrativo en Col, el bullicio de mesura de la mano emprendedor minero, el crecimiento verticuloso de las acciones comerciales. El autor confronta aquel ambiente determinado por la ambición, al que los indígenas oras, estos presuntos salvajes simbolizan la pureza, el desapego y la conformidad. Dentro del bazar se discutía a grandes voces. ¿Deja usted a la rosada? Juguémosle al cachito si usted quiere. Eso es, al cacho, pero juguémoslas entre todos. ¿Quién gana? ¿Pero qué jugamos? Tire nomás. ¿No está usted oyendo que vamos a jugar a la rosada? No, hombre, jugar al cacho con una mujer, eso no se hace. Mejor juguémosle una copa. Qué buena chola se nos va a comer, comisario. Tiene unas ancas así. ¿Pero dónde vive ahora? Hace tiempo que no la veo. Por la poza. ¿Usted cree que Marino va a soltar a su chola? Si se fuera para no volver, pero solo se va unos días. ¿Y eso qué importa? Lo ganado es ganado. ¿Pero cree usted que va a venir? Pero eso es claro. ¿Con quién vive ahora? Solo con sus hermanas, y también son estupendas. Al poco rato la Graciela aparecía en la esquina. Los del bazar se escondieron. Solamente José Marino apareció en la puerta tratando de disimular su embriaguez. ¿Qué pasa? Te echo a cenar porque ya me voy. Siéntate, allá están los patrones, el comisario. Siéntate, ¿y qué tomas? Marino, tratando de champaña. José Marino volvió a servir las copas. Entre tanto la Graciela ya estaba borracha. José Marino, su amante, le había dado de beber un licor extraño y misterioso, preparado por él en secreto. Te voy a servir más, Graciela. Tómate esto. Formidable. Es usted un portento. Está más para la otra que para esta. Y eso que no lo puse mucho el dedo verde, porque si no ya estuviera cerrando el pico hace rato. Usted se lo merece todo, comisario, por usted, mi vida, créalo. ¡Salud! ¡Eso! ¿Ves? Aquí está el comisario, la autoridad más grande después de Mr. Tate y después de Mr. Weiss. Señor comisario, lo veo. El señor comisario se va a encargar de ti mientras mi ausencia. Tienes que hacerle caso a él como si fuera a mí mismo, ¿me oyes? Muy bien. ¡Ya, comisario! ¡Éntrale nomás! Señor José, venga aquí a mi lado. Venga. ¡No! Bésela, señor comisario. ¡No! ¡Déjela! Bésela, te he dicho. ¿No me escuchas? ¿No me vas a hacer caso? Bésela. No, eso nunca, don José. Entonces, espérame aquí, ya vengo. Toma. Tómate esto. Tómate todo. Tómatelo todo. Tómate todo. Al llegar a la noche, aprovecharon de que la Graciela estaba totalmente inconsciente para proceder a violarla. Fueron ingresando a la escena por orden de jerarquía social y económica. El comisario Baldassari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio y el profesor Zavala. José Marino, por modestia, galantería o refinamiento, fue el último. Benítez fue el único que no se aprovechó de la querida Graciela. ¡Hay que despertarla! No es posible dejarlo así en la cama. ¡Hay que despertarla! No se mueve, creo que está muerta. ¿Muerta? ¡Está muerta, carajo! ¡Está muerta! ¡No me hace caso! ¡Levántate, Graciela! Al darse cuenta que la Graciela estaba muerta, decidieron llevarla a su casa y decir que ella solo se había quedado dormida por borracha.
Al día siguiente, las hermanas quisieron despertarla, pero se dio cuenta de que no reaccionaba. Entonces, estaba muerta. Hermana, Graciela. Bueno, profesora, muy buenas noches. Mucho gusto. Somos la familia vallejiana número 2, estudiantes de la Universidad César Vallejo, y tenemos el grato agrado de poder entrevistarla acerca de esta gran obra, El Tungsteno. Ahora vamos con la primera pregunta. En la novela se observa que los Horas eran engañados por Mr. Take y Mr. Waste. Por ejemplo, se realizaban trueques de terrenos por garra. ¿Por qué Vallejo representaba ese tipo de acciones en su novela? ¿Cuál era su objetivo? El objetivo de Vallejo al presentar a los Horas no está lejos de la realidad, ¿no? Porque siempre se ha destacado que las personas siempre tratan de ser criollos, quiere decir trabajar y actuar bajo la viveza. Y como los Horas eran personas que trabajaban, comían a la naturaleza, compartiendo con la naturaleza y sin ver el mal en la persona que era prácticamente su prójimo, entonces ellos no imaginaban en la estafa que estaban cayendo, no se imaginaban. Ya han comenzado a ver de repente un poquito la estafa y todo, cuando han visto que su propio pueblo ha comenzado a ser vulnerado, ¿no? Muchas gracias, profesora. Concuerdo con usted. Ahora mi compañera le hará la siguiente pregunta. Como se observa en la obra, se juegan el juego de la rosada, saliendo como ganador el comisario Baldassari. ¿Cree usted que aún en la actualidad se sigue vulnerando este derecho en contra de la mujer? Creo que sí, estoy convencido que sí. Hay mucha impunidad, mucha injusticia en estos asuntos de abusos. Y en ciertas ocasiones porque existe el compadrazgo, existe el tarjetazo, el encubrimiento. Sabemos, y es una frase bastante manida, bastante común, que la justicia le favorece a las personas adineradas. Buenas noches, estimada profesora. Continuando con las preguntas, en la obra menciona que Huanca se encuentra en una reunión con Benítez y otras personas que querían realizar una revolución. Benítez presenta un documento demostrando que Mr. Tyke era un alemán. ¿Por qué cree usted que Benítez lo presentó? Bueno, en la parte de cuando menciona de que es extranjero, ¿no? En aquella época, ¿no? En aquella época, siempre, no sé si usted se da cuenta, tratamos de recibir muy bien a los extranjeros. Y muchas veces las cuestiones que vienen de afuera nos parece con más prestigio que la nuestra. Personas que no quieren saber ya nada del extranjero y las personas que aún pues siguen pensando maravillas que en el extranjero pueden ocurrir, ¿no? Entonces, espero haber completado su respuesta. Sí, muchas gracias, profesora. Le doy pase a mi compañero. César Vallejo ha escrito múltiples obras y poemarios en lo que tuvo de vida, convirtiéndose en un gran representante de la literatura peruana. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál cree usted que es la importancia de la obra El Tungsteno? Para empezar, es una obra que evidencia la injusticia social, como recalco. Es una obra que me hace recordar mucho a Ave sin nido, ¿no? De Clorinda Mato de Turner. Ahora, la importancia también yo lo veo por allí, ¿no? Porque en el siglo XIX el indigenismo aparece prácticamente con esta obra de Clorinda Mato y se repunta luego con El Tungsteno, con esta novela de César Vallejo. Y va a abrir el paso para que luego aparezcan otras novelas del mismo corte, en donde se denuncian los maltratos contra los indígenas de las localidades, de las diferentes localidades de la sierra. Tenemos obras como, por ejemplo, La serpiente de oro, El mundo es ancho y ajeno,
tenemos El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas, o tenemos cuentos como por ejemplo El sueño del Pongo. Y otras obras más, como por ejemplo también podríamos hablar de Los ríos profundos. Entonces, marco un derrotero para que aparezcan autores y obras de corte indigenista. Y es por eso que esta obra de César Vallejo a mí me parece relevante. Muchas gracias, profesora. Bueno, nosotros sabemos que en la antigüedad la experiencia en la vida laboral y en la vida económica era muy injusta, ¿no? Porque no se respetaban los derechos de todos los tipos de personas, de todas las clases de personas, y las desigualdades de género eran también muy notables, ¿no? Porque a las mujeres las discriminaban, no les daban no tenían un valor de su opinión propia. Y bueno, profesora, eso sería todo. Queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento por haber aceptado formar parte de esta entrevista. Y nada, muchas gracias. La, la.